¿Qué son los delitos contra la seguridad vial? Si mañana voy borracho como una cuba y empiezo a conducir en dirección contraria por la carretera principal de mi ciudad, ¿se puede decir que estoy cometiendo un delito? ¿Iría a la cárcel? Pues bien, mi nombre es Carlos Rivero, esto es Derecho Virtual y quiero darte la bienvenida a un vídeo donde te voy a explicar todos y cada uno de los delitos contra la seguridad vial que podemos encontrarnos dentro de nuestro ordenamiento. Va a ser un vídeo muy intenso, pero que te va a ahorrar muchas horas de estudio, así que si estás listo o lista, coge asiento porque comenzamos. Lo primero de todo quiero plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué son los delitos contra la seguridad vial? Bueno, estas son una serie de infracciones graves cometidas por conductores de vehículo que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las demás personas, así como la seguridad del tránsito por las calles y carreteras. El bien jurídico protegido específico en este caso es la seguridad vial, es decir, la seguridad en la circulación de los vehículos a motor y ciclomotor. Aunque de forma indirecta también se defienden otros bienes jurídicos individuales como la vida, la integridad física o el patrimonio de otra persona. Por ejemplo, cuando se pena el exceso de velocidad al conducir por un lado, se está protegiendo la correcta conducción de vehículos y el cumplimiento de las normas de circulación, pero por otro lado también se protege la vida de otra persona. Es que si tú vas con un coche a 120 y te aparece un tío a 200, el riesgo de que se empotre contigo y mueras es bastante elevado. Igualmente hay que decir que nos encontramos ante un delito de peligro, lo cual no supone que es necesario un resultado lesivo para su consumación. Volvemos a nuestro ejemplo, si viene un tío conduciendo a 200 por hora, no hace falta que se chaque con nosotros y nos mate para que esa conducta sea delito. Por último, hay que decir que los delitos contra la seguridad vial en España son normas penales en blanco. ¿Y qué demonios quiere decir esto? Que son incompletas y que para ser completadas tiene que acudirse a otras normas, en este caso principalmente la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y de seguridad vial. De ellas se toman importantes definiciones como la de conductor, vehículo a motor, que no aparecen en el Código Penal. Dicho esto, debes saber además que no hay un único delito contra la seguridad vial, sino que vamos a encontrarnos toda una serie de tipos legales que vamos a empezar a estudiar ahora, como es el delito de exceso de velocidad, el delito de conducción bajo sustancias tóxicas o el delito de conducción temeraria. Así que si estás listo o lista, atento porque comenzamos con el primero. El primer delito con el que nos topamos en el código es el delito de exceso de velocidad, y es que el Código Penal establece y castiga al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Imagínate que Juan conduce a 210 km en una autovía. Esto sería constitutivo de un delito, porque en las autovías, como regla general, el máximo de velocidad es de 120, por lo que estaría excediendo en 90 km la velocidad máxima permitida. ¿Pero qué ocurría si en vez de superar los 90 km fuera tan solo por 40? Bueno, pues que en este caso no sería un delito, sino tan solo una infracción administrativa. Por otro lado, si Juan estuviera conduciendo en su ciudad, Cuenca, a 110 km por hora, esto ya sería suficiente para estar ante un delito. ¿Por qué? Porque en vías urbanas, simplemente superando la velocidad en 60 km, normalmente el límite suele estar en 50, ya basta para estar ante un delito de exceso de velocidad. Dicho eso y entendido, vamos a pasar a ver el siguiente delito contra la seguridad vial, que es el delito de conducción bajo la influencia de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Y es que el Código Penal castiga al que condujere un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. En todo caso, será condenado el que condujere con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. El precepto contiene en realidad dos conductas diferenciadas. Una, conducir bajo la influencia de drogas, y otro, conducir con una determinada tasa de alcohol. Hay que destacar que para estar ante un delito no basta con que te tomes unas cuantas copas, que esto es lo que comúnmente sería dar positivo en alcohol, sino que es necesario que se superen los 0,60, porque por ejemplo si superas los 0,25 ya es una multa, ya es una infracción administrativa, pero no es delito, ¿vale? Es necesario superar los 0,60. Hay que destacar que además es una presunción iure et de iure, es decir, que si tú superas los 0,60, independientemente de que vayas bien o vayas doblado, como se dice aquí en España, va a ser delito, porque el Código Penal establece que si superas los 0,60 automáticamente es delito. En tercer lugar tenemos el delito de conducción temeraria, en donde se castiga al que condujere un vehículo con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las demás personas. La acción en este caso consiste en conducir con temeridad manifiesta. Sin embargo, el precepto no contiene una definición general de este concepto, solo una
presunción legal de iure al estimar que una tasa de alcohol en sangre o un exceso desproporcionado de velocidad de la conducción son factores desencadenantes de la temeridad en la conducción y el peligro para la vida o la integridad de las personas. En otras palabras, si Juan comete alguno de los delitos que acabamos de explicar, puede suponer un concurso ideal de delitos con este de temeridad manifiesta. Temeridad significa que el conductor debe comportarse con desprecio absoluto de las reglas del tráfico más elementales y ha de ser manifiesta, es decir, patente o notoria desde el punto de vista del ciudadano medio, y la consecuencia ha de ser puesta en peligro concreto de la vida, integridad o bienes de las personas. Un supuesto ilustrativo para que te quede claro este delito sería que Juan no respetara ningún tipo de señalización, se saltara todos los semáforos, los stops y los ceda al paso, y con ello pusiera en peligro la vida de los demás conductores y viandantes. Aunque el caso más típico y el que sale más en las noticias es cuando una persona se mete en sentido contrario y empieza a provocar numerosos accidentes del tráfico. El código también contiene además un subtipo agravado, que tiene lugar cuando la acción se cometiera con desprecio por la vida de los demás. Se trata de un delito que obedece a la necesidad político-criminal de dar respuesta a los llamados conductores suicida. Por ejemplo, sería el caso de que Juan condujera durante varios kilómetros por una autovía en sentido contrario para llevarse a cualquiera que se cruce por delante. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es cuando juegas al GTA y te pones a 190 en una vía en sentido contrario, dándote igual a quien atropelles o con quien te choques. Pues en este caso estaríamos ante un subtipo agravado. Sí, sé que el ejemplo resulta gracioso, pero es así. Hay que destacar que en este subtipo agravado no es suficiente un dolo de peligro, sino que es preciso esa especial intención de Juan de producir resultados lesivos a consecuencia de la conducción temeraria. En nuestro ejemplo, lo que pretende es estrellarse con cualquier coche que se encuentre en la autovía para así morir y llevarse también por delante a quienes se encuentre en su interior. Por contraposición, también se recoge en el código un subtipo atenuado del delito de temeridad manifiesta, cuando no se hubiera puesto en concreto peligro para la vida o la integridad de las personas. Un ejemplo sería el caso anterior, si Juan se mete en sentido contrario por una autovía, pero son las 5 de la mañana, apenas se cruza con ningún coche y no ha puesto en peligro a nadie. Pues en este caso, oye, sería un delito por infringir las normas más básicas y elementales de la conducción, pero no sería un subtipo, sería un subtipo atenuado. ¿Por qué? Porque no se puso en peligro la vida de los demás. En cuarto lugar, y dejando ya este delito de conducción temeraria, tenemos el delito de desobediencia por la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia o del consumo de droga. En él se castiga penalmente al conductor que, requerido por un policía, un agente de la autoridad, se negara a someterse a las pruebas legalmente establecidas. Por ejemplo, imagínate que Juan va borrachísimo, vuelve borrachísimo de discoteca, le para la policía y como sabe que va a dar positivo, pues en este caso se niega a someterse al control. Pues bien, esto sería justamente el elemento típico constitutivo de delito, y se trata por tanto de una forma especial de desobediencia que excluye la posibilidad de su incriminación como delito de desobediencia grave genérico. Hay que añadir que el Tribunal Supremo ha interpretado este artículo en un sentido restrictivo, señalando que solo se comete cuando el conductor, Juan, debidamente requerido para la práctica de las pruebas, esté implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación, o cuando conduzca con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Si por ejemplo Juan simplemente se escapará de un control de alcoholemia preventivo que ha puesto la policía de camino a su casa, no sería un delito, sino un ilícito administrativo según el Tribunal Supremo. Bueno, ¿hemos acabado ya con todos los delitos de conducción temeraria? Pues lo cierto es que no, pero antes de ver los últimos, que son muy importantes, quiero pedirte que te suscribas a este canal si te ha sido de utilidad. Te lo agradezco muchísimo porque elaborar estos vídeos nos lleva muchas horas, bastante dinero, a ti te sale totalmente gratis verlos y lo único que te pedimos es que por favor te suscribas para seguir apoyando esta causa. Pues bien, dicho lo anterior, a continuación tenemos el delito de conducción sin permiso válido, en el que se castiga al que condujere un vehículo en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, y también al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, así como al que condujere un vehículo sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Traducido al castellano, aquí Juan puede cometer el delito de tres formas. En primer lugar, conduciendo después de haber perdido todos los puntos, así como también habiendo conducido sin haberse sacado nunca el carnet de conducir o bien habiendo sido privado del carnet por resolución judicial. Sin embargo, no sería delito si, por ejemplo, Juan conduce con el carnet caducado por falta de renovación. Esto es bastante sencillo de entender, así que seguimos con el siguiente delito, que es el delito de alteración de la seguridad del tráfico en la vía, en donde se castiga al que origine un grave riesgo para la circulación, colocando en la vía
obstáculos, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. La acción consiste en causar un grave y concreto riesgo. Es decir, imagínate que Juan es un graciosillo que quita un stop de una carretera que es muy importante, lo cual pone en grave riesgo y puede provocar numerosos accidentes. Pues esto sería delito. Así como también sería delito el no restablecimiento de la seguridad en la vía, en el que también se castiga al que origina un grave riesgo para la circulación, no restableciendo la seguridad en la vía cuando hay obligación de hacerlo. A ver, por ejemplo, imagínate que Luis ve cómo Juan se lleva el stop y no hace ni dice nada, ni avisa a la policía. Pues sí, esto también es delito. Por último, tenemos también el delito de abandono del lugar del accidente. Según el código, el conductor de un vehículo a motor que se va del lugar del accidente tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se les causa alguna de las lesiones, será castigado como un delito de abandono del lugar de accidente. Un ejemplo sería si Juan, por mirar el móvil al conducir, hubiera causado un accidente y se hubiera atropellado a una persona y abandonara voluntariamente el lugar sin ayudarla, pudiendo hacerlo. Lo que se castigaría en este caso es la maldad de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido. En resumidas cuentas, los delitos contra la seguridad vial son una serie de delitos que afectan la conducción y al tráfico, y donde el bien jurídico protegido es la seguridad vial y también de forma más o menos indirecta la vida o el patrimonio de las personas. Recuerda que estamos ante un tipo de delito que, a diferencia de otros delitos como por ejemplo el homicidio, requieren únicamente un resultado de peligro para que este tenga lugar, es decir, no es necesario que se produzca ningún tipo de lesión. Y eso sería todo. Por último, quiero comentarte que si este vídeo te ha sido de utilidad y quieres seguir aprendiendo Derecho Penal para sacar la mejor nota posible en tu examen, en nuestra academia tenemos un montón de vídeos, tenemos un curso completo de Derecho Penal donde te explicamos todos y cada uno de los delitos explicados paso a paso en clases cortas como si fuera Netflix para conseguir que saques la mejor nota. Si quieres acceder a nuestras formaciones, te dejaré toda la información en el botón de las tarjetas y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.